Listo. La última vez estábamos viendo unas fórmulas utilizando el teorema de cambio de variable para ver cómo quedaban las fórmulas en general de las transformaciones. Por ejemplo, vimos la fórmula de la suma utilizando el teorema de cambio de variable de dos variables, ¿cierto? Entonces vimos cómo quedaba la suma de variables aleatorias y obtuvimos la función de densidad de esta, marginalizando y obteniendo la densidad conjunta gracias al teorema de cambio de variable. Ahora, ese mismo teorema, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué pasa con el cociente de dos variables. ¿Qué pasa si tomamos x entre y cómo queda la transformación? Entonces, en este caso, tomamos a la variable, a la función g de xy. Su primera entrada va a ser el cociente, que es la función objetivo, x entre y su segunda entrada, la identidad respecto a la misma segunda entrada donde estamos evaluando. Estas de acá deben coincidir para que otra vez el jacobiano, cuando saquemos el determinante jacobiano, nos quede algo más o menos fácil. ¿Ok? Entonces, esta es la función objetivo que vamos a tomar y a esta es a la que le vamos a aplicar el teorema de cambio de variable. Con esta función necesitamos construir sus funciones componentes. Primero, G1 es el cociente, x entre y G2 es sencillamente y. Ahí están las funciones, ¿cierto? Y con estas construimos las funciones inversas. Vamos a buscar las funciones inversas de estas de aquí. Por ejemplo, G inversa 1. Recuerden, es G inversa 1, no G1 inversa. No podemos invertir esta función que tenemos aquí, esta, porque es una función de R2 en R, entonces no vamos a poder invertirla, pero sí podemos obtener la inversa general de esta, la versión 1. Ok, entonces estas recuerden que las evalúo en U, W y quisiera justamente la inversa. Y lo mismo para la 2, G inversa 2 de U, W. La de la 2 siempre es fácil porque nada más es regresar W. Entonces, como W es igual a Y, pues lo regreso y ya está. Pero el de acá, si yo tuviera quién es el producto y quién es Y, el cociente, perdón, y quién es Y, recuperar X es sencillamente multiplicar ambas variables y entonces tendría que U por W y W es la inversa, porque ya con eso puedo recuperar X y Y. Entonces ahí están mis inversas y por lo tanto el determinante jacobiano de la inversa de G, evaluado en U, W. Pues recuerden que es el determinante lo que buscamos. Va a ser igual a ¿qué? Primero, la derivada respecto de esta función, la derivada de esta función respecto de U, pues eso es W. Luego la derivada de esa función respecto de W, pues nos quedaría U. Y en la parte de abajo derivamos esta respecto de U y luego respecto de W. Entonces nos quedaría 0 y 1. Ahí está. Como pueden ver, ahora el jacobiano no queda tan simple como la vez pasada que nos quedó nada más un 1. Ahora el jacobiano nos queda el valor absoluto de W. ¿Ok? Esto va a hacer bastante diferencia a la hora de hacer los cálculos. Y finalmente, voy a poner esto también en rojo, la función de densidad del cociente de las variables x y, evaluado esto en U, W, la conjunta, utilizamos el teorema y sabemos que esto es la función de densidad original, la de x y y, evaluada en la inversa, es decir, U por W, W, y multiplicado por el determinante jacobiano, que en este caso es el valor absoluto de W. Y recuerden, U y W, dependiendo de dónde estén las variables, pues esto va a estar dentro del G del soporte del vector aleatorio original. Que necesito hacer un análisis de dónde están mis variables originales, x y por lo tanto dónde están mis variables nuevas, el cociente y y.
Y va a estar en el mismo lugar, pero el cociente sí es importante saber a dónde se mueve ahora. ¿Vale? Entonces ahí está eso. Y esta es la conjunta, ¿ok? A partir de esta conjunta vamos a construir nosotros la marginal para obtener precisamente una fórmula que nos diga cómo obtener la del cociente nada más. Y esto sería la función de densidad de X entre Y, valuada en algún punto, digamos U, ¿ok? Sería igual a la integral sobre todo R o sobre el espacio que nos reste una vez que sepamos bien dónde está el soporte de U y W, de esa densidad que tengo ahí adentro. F de X, Y, en U por W, W, multiplicado por el valor absoluto de W, y eso integrado precisamente respecto de W. Y ya está. Esa es la fórmula de la función de densidad del cociente. Ya si tengo mis variables explícitas, pues puedo sacar explícitamente la densidad. Y si lo necesito hacer, pues bueno, esto sería lo mismo que la integral desde menos infinito, menos la integral, perdón, desde menos infinito hasta cero, de la función de densidad de X y Y, valuada en U por W, W, y esto multiplicado sencillamente por W respecto de W, más la integral desde 0 a infinito de lo mismo. Ok, y esto lo hice simplemente para quitarme el valor absoluto y ver que puedo expresar esa integral como una suma de integrales y ya está. Entonces, esta es la fórmula. Tal vez en alguna ayudantía saquen la fórmula para el producto y para la resta. Ahorita ya nos vamos a seguir con el caso general del teorema de cambio de variable, pero al menos ya entendieron la idea, ¿no? Cómo se hacen estas transformaciones. La densidad original valuada en la inversa y multiplicada por el determinante jacobiano. Y entonces generalizar esto resulta muy sencillo, porque en realidad lo único que yo necesitaría sería una función que vaya de Rn en Rn y el determinante jacobiano de esa función y la inversa, ¿vale? Entonces, en el caso general nos queda más o menos sencillo escribir el teorema. ¿De acuerdo? En el caso general, donde ya vamos a tener una función que no solamente vaya de R2 en R2. Y el teorema este se conoce como el teorema de cambio de variable, otra vez. Y lo que dice esencialmente es lo mismo que el teorema anterior, que el teorema este de cambio de variable para R2. Solamente voy a cambiar la notación para hacerlo hasta n. Entonces, si nosotros tenemos un vector cualquiera, x, ok, pero este vector está en Rn, nuestro vector aleatorio tiene n variables aleatorias. Y además tenemos una función g que va de Rn en Rn. Ahorita lo estoy haciendo así para no, todavía no tenemos el caso en el que vamos a cualquier dimensión, solo vamos a hacer en unas notas justo debajo de esto. Tenemos esta función que va de Rn, Rn, que es diferenciable. Necesito que sea diferenciable para poder construir el determinante jacobiano. Entonces, tenemos que g de x es un vector aleatorio cuya densidad es la siguiente.
Y entonces la escribimos y les digo exactamente igual, la misma fórmula que pusimos para el caso bivariado. La función de densidad de g de x, y esta la puedo evaluar en los valores que queramos, digamos, y1, y2, y así hasta yn, ok, va a ser igual a la función original, a la función de densidad original, f del vector x, valuado en g inversa de esos mismos valores. Y1, Y2, así hasta Yn. ¿Ok? Y esto multiplicado por el determinante jacobiano de la función inversa. Determinante jacobiano de la función inversa, otra vez valuado en Y1, Y2, y así hasta Yn. Y listo, eso es todo. Obviamente, otra vez hay que hacer un análisis del soporte. Esto solo funciona para el vector Y1, Y2 hasta Yn, que esté dentro de G del soporte del vector original. Okay. Hay que analizar a dónde se va este vector aleatorio nuevo, qué propiedades tiene, para saber cuál es el nuevo soporte y saber dónde podemos evaluar esto para tener la función de densidad que queramos. Este teorema es bastante bueno porque ya puedo ir de Rn en Rn y ya sabemos cómo bajar de dimensión. Ya sabemos cómo ir a una n menor de la que nosotros teníamos. Voy a poner esto en unas notas aquí justo debajo del teorema. Para probar este teorema, por cierto, se requeriría exactamente lo mismo que usamos para el teorema de dimensión 2, sin ninguna diferencia. Es el mismo teorema de cambio de variable de cálculo 3 o cálculo 4 cuando hicieron las integrales en general. Entonces, lo único que tendría que escribir es que si yo quiero integrales de este tipo, pues van a ser de esta forma con el teorema de cambio de variable sobre conjuntos diferentes y coinciden las probabilidades del vector x y del vector g de x. Y ya está. Entonces, el teorema se prueba exactamente igual. No hay diferencia. Bueno, de las notas, lo primero que nos podría interesar sería bajar la dimensión. Esto sería, ¿qué pasa si la G que yo tengo contemplada va de Rn en Rm? Ok, de hecho, lo vamos a poner así. ¿Qué pasa si va de Rn más m en Rn? Ajá. O sea, ¿qué pasa si la dimensión que está de este lado es más grande que la de acá, notoriamente? Entonces, en este caso, para poder hacer la transformación, haremos exactamente lo mismo que hicimos con la suma y con el cociente. Para esto vamos a definir a una nueva función. Digamos, esta función g, la voy a llamar g gorro, así, y esta va a tener la dimensión completa, va a ir de Rn más m a Rn más m. ¿Okay? Obviamente, la dimensión del vector esta siempre debe coincidir con esta dimensión de aquí, de la función de donde parte. Si no, si tenemos muchos problemas, no podemos aplicar la función de esa forma. Tiene que coincidir forzosamente. Si no, bueno, ahorita, ahorita lo vemos qué haríamos en el otro caso, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos esta nueva función que ya completa la dimensión de lo que tenemos que hacer aquí y simplemente lo que estamos haciendo es decir que g tilde de x1, x2, x3 hasta xn más m, recuerden que es el tamaño de mi vector, lo vamos a definir de la siguiente forma. En las primeras entradas de este vector, vamos a tener las mismas entradas, G1 de la original, valuado en el vector X. Ajá. Después G2 de las mismas entradas del original. Y así vamos a hacer esto hasta que lleguemos a Gn,
Recuerden que son las únicas que tenemos, las únicas entradas del vector, porque es una función que va de Rn más m a Rn. Entonces solo tiene n entradas. Para las siguientes, y para poder expandir esta función a lo que nosotros queremos, esta de aquí la vamos a definir como xn más 1, xn más 2, así hasta llegar a xn más m. ¿Ok? Y ya con eso podemos completar la función. Está xn más n, m, y listo. Entonces ahí tenemos una función cuyas entradas desde la n más 1 hasta la n más n, m, son la identidad, digamos, regresamos a lo mismo. Y con eso el determinante jacobiano, al menos en esa parte, la matriz jacobiana, nos va a quedar una matriz triangular, al menos para esas partes, para los últimos, para las últimas m entradas de la matriz. Justo como lo hicimos con el caso del cociente, exactamente fue lo mismo que hicimos acá. Tenemos una función que va de R2 en R, y entonces completamos la función. En la primera entrada lo dejamos tal cual está, lo que buscamos, y en la segunda ponemos la identidad respecto de la siguiente entrada. Esto es ventajoso porque el determinante jacobiano nos queda triangular, con ceros en este triángulo, en la parte que estamos agregando. Obviamente en el caso de dimensión superior no nos va a quedar exactamente triangular, pero al menos en las últimas m entradas sí nos va a quedar un cero debajo de la diagonal principal, lo cual va a facilitar un poquito el determinante. ¿Ok? Entonces, si nuestra función es de esta forma, necesitamos aumentar la función y ya con eso lo logramos. Finalmente, para calcular lo que tenemos, no, la función 0 no nos facilitará absolutamente nada, Ricardo. Eso es bastante obvio porque el determinante jacobiano nos quedaría un 0. Y entonces tendríamos muchos problemas con imagínate que justamente aquí teníamos las derivadas y te queda un 0 en esta derivada. Y además, si pones un 0 aquí, esta función de aquí no es invertible. Entonces ya no puedes invertir esta función, porque si yo te digo quién es x y quién es, bueno, te doy el cociente x entre y, yo te digo esto vale u, tú no puedes regresar con u y con 0, no puedes regresar a decirme cuánto vale x y cuánto vale y. Ya no te permite hacer una inversión eso. Pero si en lugar de hacer esto, te digo que la segunda función vale x, entonces tú podrías multiplicar, obviamente aquí lo escribí mal, vale y. Si yo te digo cuánto vale x entre y y cuánto vale y, simplemente multiplicas y digamos haces u multiplicado por w, esto te devuelve x y w es igual a y. Entonces puedes invertir la función, lo cual es muy bueno y además significa que el determinante jacobiano pues no es un 0, lo cual te permite utilizar el teorema en cuestión. Si le ponen ceros ahí, la función 1 no va a ser invertible y 2, el determinante jacobiano les va a quedar directamente 0, sin más ni más. Sí, inclusive cualquier constante hace lo mismo. Si lo hace igualas a 1, si lo igualas a 2, da lo mismo. La ventaja de la identidad aquí es que es una función que es fácil de invertir. ¿Ok? Eso nos permite muchísima facilidad para invertir la función. En el caso de dimensión 2, de hecho, casi siempre nos va a dejar invertir, a menos que la función sea muy, muy fea. Pero para las funciones normales que nosotros conocemos de R2 en R, como cociente, multiplicación, sumas, restas, exponenciales, todo eso va a ser más o menos fácil hacer la inversión si la segunda es la identidad, porque ya tienes cuánto vale una de las dos entradas y entonces simplemente pues es un despeje. ¿Vale? Entonces, esa inversión es fácil gracias a que ponemos la identidad y el jacobiano nos queda sencillo. Ahora, con esta función definida así como está, aplican el teorema, obtienen esta función de densidad que está acá y integran, porque en realidad yo no quiero la función de densidad de este vector.
Yo no quiero la función de densidad de este vector, así como en realidad aquí arriba ustedes no querían la función de densidad del vector X entre Y dividido entre Y, perdón, no querían la densidad conjunta de este vector, no nos interesaba, solamente queríamos la densidad marginal del cociente. Entonces, para obtenerla tuvimos que sacar la integral de aquí para marginalizar. Y lo mismo vamos a hacer en este caso. Finalmente, para obtener la función de densidad del vector g de x de la g original en los puntos correspondientes, digamos y1 hasta yn, recuerden que es una función que va a rn, esto de acá va a ser la integral de la integral, de la integral, de la integral, estas todas sobre r, van a ser m integrales de la función de densidad de este vector, la f de g tilde de x, ¿ok? Valuada en vez de en n entradas, en n más m, hasta y n más m. ¿Y sobre qué integro? Pues voy a integrar respecto de y n más 1, voy a integrar respecto de y n más 2 y voy a integrar así hasta y n más m. ¿De acuerdo? Ya que justamente nos queda las variables que quiero quitar, que son las nuevas que agregué, exactamente como acá arriba. Todas las variables que agregué, que fue justo la W, que fue la que agregué aquí, la quito, integro y me queda la densidad del que está acá. Podrían agregar otras funciones, las que quieran, inclusive si aquí agregan y cuadrada, pues también queda. Si agregan x por y, también podríamos llegar a intentar hacer la inversa, si se puede, pero estas funciones que se complican demasiado les va a dar un determinante muy complicado. Hace rato su compañero me decía lo del cero porque estaba buscando él una forma de facilitar el jacobiano y de facilitar la función de densidad. El cero parece muy tentador porque es algo que parecería que nos facilitaría todo lo más posible, pero como ya se los expliqué, no funciona. Y la forma más fácil de hacerlo es esta de acá, ¿ok? Meter identidades. Es lo que más facilita el jacobiano, es lo que más facilita la inversa y es lo que más facilita las integrales finalmente que vamos a tener ahí, ¿vale? Entonces, es el punto máximo de facilidad que tenemos acá. Si nosotros nos ponemos a buscar otras funciones raras, pues bueno, intuitivamente pueden ver que poner una función extraña ahí no va a funcionar de nada. Digo, tal vez si en el ejercicio ustedes les están diciendo que quieren la densidad del cociente y además la densidad del producto, pues tal vez les convendría definir esta función como G2 como X, X por y ya tendrían la conjunta de este vector y nada más marginalizan en cada caso y obtienen la función de densidad que quieren para cada una de las dos. Pero eso sería en el caso en el que quisieran ambas marginales y tal vez les ahorraría algunos cálculos. Eso no estoy muy seguro de si les ahorraría cálculos hacerla en una sola o sacar dos veces el cambio de variable que tenemos acá. Eso ya podrían estarlo buscando ustedes. Pero bueno, por lo mientras les digo, es tentador otras opciones, tentador buscar otras, pero no hay más facilidad que la que están viendo aquí. Ninguna otra alternativa les va a dar más facilidades que esta específica de agregar identidades. ¿Ok? Entonces, bueno, eso respecto al comentario de Ricardo para que les quede más o menos claro, porque sí, es definitivamente muy tentador agregar algo que lo facilite un poco más, pero ya no hay más forma de facilitar esto que sea para este específico caso. Y el punto número 2, ya bajamos la dimensión, ahora vamos de una n grande a una más baja. ¿Qué pasa si yo quisiera aumentar la dimensión? ¿Qué pasa si quisiéramos justo aumentar la dimensión? En este caso, yo voy con una G que va de Rn a Rn más M.
¿ok? Aumentar la dimensión acá tiene la diferencia de que no es, no tenemos un óptimo. Ajá. Acá arriba les estaba platicando ahorita, podemos obtener la mejor alternativa para el jacobiano, la mejor alternativa para la densidad conjunta que voy a calcular utilizando las identidades, estas identidades que construí acá. Pero ahora, en el caso del aumento de dimensión, hay varias alternativas y aquí sí se pueden poner un poquito creativos, porque lo que tenemos que hacer nosotros es definir un vector aleatorio un poquito más grande, ¿ok? Entonces, aquí definimos, porque bueno, como ya se imaginarán, pues necesito una función que vaya de Rn más m a Rm, pero para poder hacer eso, necesito un vector más grande. Entonces, lo que voy a hacer es definir al vector x tilde, ¿de acuerdo? Como x1, o sea, la primera entrada del vector original, x2, así hasta xn, ahí está mi vector original, tal cual, pero para las siguientes entradas del vector voy a definir nuevas variables, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo voy a poner inclusive en otro color. Voy a definir una variable aleatoria nueva que va a ser xn más 1, otra variable que va a ser xn más 2, y así sucesivamente hasta llegar a la variable xn más m. En este caso de acá nosotros partíamos de estar en Rn más m, entonces nuestro vector ya estaba ahí adentro, este vector que está acá, el vector x, estamos suponiendo que tenía esa dimensión, y al asociarle esto, pues bueno, ya simplemente bajamos la dimensión y listo, no pasa absolutamente nada. Pero como nosotros tenemos un vector, queremos ir de Rn a Rn más m, ¿cómo pasaría eso? Imagínense que tienen un xy, ¿de acuerdo? Y lo que quieren es a calcular la función densidad de x a la y, y veces el coseno de x, y además, no lo sé, e a la x por y. ¿Ok? Entonces tienen estas tres variables nuevas y quieren la densidad conjunta de esas tres variables. Eso sería el caso en el cual aumentamos la dimensión. Pasamos de un vector de dimensión 2 a un vector aleatorio de dimensión 3. Entonces, para hacer eso, vamos a tener que definir un vector aleatorio nuevo para hacer coincidir las dimensiones. Y este vector aleatorio nuevo va a tener mis variables originales, mis n variables, y le voy a agregar m variables nuevas. Aquí sí nos vamos a poner muy creativos respecto a lo que podemos tener. Yo les recomiendo, en el caso general, en el caso general que ustedes definan a x, n más i, a las nuevas que están aquí, como variables aleatorias uniformes en el 0, 1, ¿ok? Y además que sean independientes del vector original que está acá. Entonces, todas entre sí van a ser independientes, las uniformes nuevas, y van a ser independientes del vector que está acá. ¿Por qué hago esto? Porque en realidad con eso, digamos, f de x normal va a ser prácticamente igual a f de x tilde, porque es la misma función de densidad, pero agregándole un montón de unos con la indicadora de todas estas de estar en el 0,1. Entonces la función de densidad no cambia, y si la función de densidad no cambia, pues me va a ser muy fácil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la función de densidad de x y de y, evaluado en x y en y, ¿sí? Y quisiera además agregar una única uniforme, entonces tendría la función de x, de y de, digamos, u1 mayúscula en x, y y u, va a ser la original, la que yo tenía, esta de acá, y multiplicado por una función indicadora de que la variable u se encuentre en el 0,1. Y ya está. ¿Ok? O sea, la original multiplicada por una nueva indicadora, porque como son uniformes 0,1, pues valen 1 sobre, sobre este conjunto y listo. ¿Ok? Esto facilita muchísimo las cosas, ¿de acuerdo? Hace que todo sea muchísimo más fácil para nosotros, porque
porque en realidad nos quedamos con la misma función de densidad. Y si marginalizamos o si hacemos algo respecto a estas de acá, no se nos complican absolutamente nada porque son uniformes 0,1 y su función de densidad es una cosa muy sencilla. Entonces, agregarlas a la función de densidad original que yo tengo no va a representar ningún problema. ¿Ok? Con esto hacemos también a la función, digamos, g tilde, ¿ok? Y esta g tilde va a ir de Rn más m a Rn más m. Y el objetivo de esta función es que sencillamente no, nos devuelva las mismas funciones que teníamos acá, solamente que la pueda evaluar en funciones, la pueda evaluar con un vector de este tamaño. Entonces, digamos, g tilde de x tilde va a ser exactamente lo mismo que g de x. Exactamente lo mismo porque quiero que llegue a Rn con las n entradas. Entonces, en el ejemplo que les platicaba hace rato, si yo tengo x y lo que quiero es aplicar una función g que me devuelva a x a la y por el coseno de x y e a la x por y. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es definir un vector nuevo, x, y una variable u. ¿Ok? Y este vector le voy a aplicar una función que vaya de R3 en R3 y la función sencillamente va a ser la misma, x a la y por el coseno de x y e a la xy. Y entonces ya tengo una función que va de R3 en R3, pero como ven coincide la función, es la misma la del vector original que la del vector modificado, porque a mi nueva variable no le voy a hacer caso a la hora de construir la función. No va a necesitarse hacer ninguna diferencia a la hora de construir la nueva función. Y eso me puede ayudar muchísimo para sencillamente no pelar eso y a la hora de hacer las integrales, pues que quede todo tal cual. Entonces, cuando yo quiera la función de densidad de g de x, de la que teníamos acá, esa función de densidad en algún vector, digamos y, va a ser lo mismo que la función de densidad de g tilde de x tilde en algún vector, digamos y, el mismo vector. Entonces va a coincidir la función de densidad de una con la otra sin mayor problema. Lo único que tengo que hacer es el teorema de cambio de variable, pero en vez de esta función, para esta nueva que definí aquí, con un vector un poquito más grande del que tenía yo originalmente. No va a haber ningún inconveniente. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Y con eso puedo aumentar la dimensión o disminuir la dimensión. ¿Alguna duda? En este caso, sí se pueden poner un poco más creativos con las funciones, con las variables aleatorias. No les recomiendo tanto constantes porque les recomiendo más variables continuas, por ejemplo, porque van a ser más fáciles de integrar en realidad si tenemos que llegar al caso o si tienen que hacer algo. Las constantes, el problema es que son variables que nada más tienen por función de densidad cero en todos lados, salvo en un único punto que es su constante, que bien puede ser el 0, el 1 o algún valor X, y en ese punto vale 1 la función de densidad, para todo lo demás vale 0. Entonces, agregar constantes puede funcionar. Yo no se los recomiendo porque en realidad es un poquito requiere que lo manejen con mucha soltura las integrales y la función de densidad que están haciendo, porque hace lo mismo que las uniformes, realmente es lo mismo, pero no se los recomiendo porque puede ser un poquito pesado hacerlo, entonces puede ser un poquito enredoso. Si agrego las uniformes es mucho más fácil, y si tampoco están familiarizados mucho con las variables, pues así con las indicadoras y eso, entonces podrían agregar variables que tengan un soporte más grande. Podrían decir, bueno, pues que x, y más n que sean exponenciales, que tienen una función
de densidad más o menos sencilla. Y si ni siquiera quieren ver eso, pues pueden agregar normales o lo que sea. Les va a complicar un poquito la función de densidad de este vector. Recuerden que al final voy a tener que usar la función de densidad de este vector que está acá. Entonces, la función de densidad de ese es importante para el teorema, porque es justo la función de densidad que voy a aplicar acá. No voy a aplicar la función de densidad del original, del que nada más tiene n valores. En realidad, voy a utilizar la función de densidad del completo. Entonces, según esa función de densidad, les puede quedar unos más fáciles que otros. Yo les recomiendo uniformes, ¿ok? Para mí es de lo más sencillo que pueden hacer. Es importante que sean independientes al vector e independientes entre sí, ¿de acuerdo? Porque así las variables nos quedan agregables fácilmente. Tengo la función de densidad del vector X y nada más multiplico por la función de densidad de la nueva que agregué, xn más y, multiplico por la función de densidad de la otra que agregué, xn más 2, más 1, más 3, más 4, y sigo multiplicando para obtener la densidad de x tilde. Entonces es más fácil así que si no agrego la parte de la independencia. Si la independencia no está funcionando, voy a tener muchísimos problemas para agregar la función de densidad. De hecho, tal vez ni siquiera pueda hacerlo. ¿Ok? Y en este caso, bueno, les decía, las uniformes para mí es lo más sencillo que pueden agregar ustedes y no les va a dar problemas. Pero si quieren agregar otras variables, puede que sea fácil hacerlo. ¿Ok? Permítanme un segundo. Listo, muchas gracias. Entonces, les decía, uniformes para mí es lo más fácil, pero si a ustedes se les facilita otra cosa como constantes, adelante. Ok, las constantes sí pueden facilitar en este caso la situación, solamente que hay que manejar correctamente la función de densidad para que eso no les cause cortocircuito al momento de agregarlas. Y les digo, si les gustan las exponenciales, pues metan ahí la exponencial, es fácil de integrar eso de ahí. Y el momento de sacar la inversa, pues bueno, pues también va a ser sencillo porque al momento de invertir esta, pues estas regresan tal cual están y no van a interferir en la inversa que tenemos de este lado, ¿de acuerdo? Pues eso es todo. ¿Se va a complicar la inversa en este cacho? Sí, claro que puede complicarse. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso porque cuando bajamos la dimensión, la inversa es más sencilla gracias a las identidades que agregamos, como vieron acá. Agrego esta identidad y me ayuda esta Y a despejar este. Entonces, bajar la dimensión ayuda mucho a sacar inversas fácilmente, pero aumentar la dimensión puede que ya tenga yo varios problemas para sacar las inversas y tal vez ni siquiera existen, en cuyo caso pues ni siquiera puedo sacar este teorema que está acá. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces, bueno, eso es todo respecto al teorema de cambio de variable. En la guía que les voy a dejar ahora que terminen su examen van a tener varios ejercicios del teorema de cambio de variable. Este tercer capítulo del curso lleva 3 puntos, que es el teorema de cambio de variable, bueno, 4 en realidad. El teorema de cambio de variable, unas cosas que se llaman distribuciones muestrales y unas desigualdades. Y después la generadora de momentos conjunta. Esto que acabamos de ver aquí ya termina todo lo de cambio de variable y es el grueso del capítulo, ¿vale? Es lo más pesado. La parte de distribuciones muestrales recuerda un poquito a lo que vimos en prueba 1, cuando yo les decía, cuando yo les daba una familia paramétrica. Entonces yo les decía, X tiene una distribución exponencial de parámetro lambda y esto lo que significa es que la función de densidad de la variable en algún punto X es igual a lambda por E a la menos lambda X, siempre y cuando X sea positiva o multiplicada por la indicadora o lo que sea. Ahora aquí vamos a ver distribuciones nuevas, en particular vamos a ver 4 distribuciones nuevas que su construcción
es la parte importante, ¿ok? La vamos a construir a partir de transformaciones. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo tengo, digamos, no lo sé, X, una variable aleatoria normal estándar, ¿ok? Y cómo es la distribución de X cuadrada, ¿ok? O cómo es la distribución de X cuadrada dividido entre Y, que además Y es otra variable aleatoria normal independiente, ¿de acuerdo? O qué pasa si yo tuviera X y Y normales estándar, así como están ahí, y lo que quisiera ver es la suma de los cuadrados. Que de todas maneras les voy a explicar un poco por qué salen estas transformaciones específicas que estamos viendo y nos van a generar tres distribuciones muy conocidas, que son la G cuadrada, la F y la distribución T. Entonces, les digo, igual que en prueba 1, les voy a dar la notación de la distribución, la función de densidad, pero ahora además voy a agregar un apartado para decir de dónde salen y por qué nos interesa, por ejemplo, la suma de cuadrados de variables aleatorias normales. Y terminando distribuciones muestrales, prácticamente tenemos el 90% del capítulo. Entonces, también piensen eso. La siguiente vez que los vea, que yo creo que va a ser el miércoles o el jueves de la siguiente semana, vemos distribuciones muestrales, no nos va a llevar más que una clase y con eso tendríamos más o menos el 90%. De todas maneras, el lunes, después de su examen, les dejo la guía de ejercicios porque ya pueden hacer todo lo de transformaciones, que es más o menos, yo creo, el 60-65% del temario del capítulo 3, ¿ok? Bueno, pues entonces terminamos por hoy. Si podemos garantizar que existen las uniformes independientes, esa es una pregunta muy buena y en realidad responderla necesita muchísima más teoría de la que tenemos hasta acá. Sí, sí se puede, pero no hay forma ahorita de probar eso. ¿Ok? Necesitamos más teoría para probar precisamente eso. Pero quédate con la idea de que sí, siempre existen las distribuciones y para ustedes es un poquito fácil porque lo podemos hacer desde existe la densidad conjunta, ¿ok? O sea, la densidad del vector aleatorio X tilde, esta es muy fácil de encontrar porque sería la densidad original de mi vector aleatorio multiplicado por el montón de indicadoras. Okay, lo multiplico por el montón de indicadoras y yo sé que integrado esto, sobre todo Rn más m, integra 1, porque voy a integrar primero todas estas indicadoras y me va a quedar la original, esa acá, y cuando integre sobre Rn, pues me tiene que quedar un 1 porque esta definitivamente era un vector aleatorio y esta era una función de densidad. Entonces, la construcción de la función de densidad existe y a partir de ella es como se probaría la existencia de las uniformes y además que son independientes entre sí e independientes con el vector. Digamos, ese sería más o menos la prueba, tiene sus detalles. Lo que sí sería prácticamente imposible, pero sí se garantiza, es que yo puedo hacerlo del tamaño que yo quiera, ¿ok? Inclusive puedo hacer una secuencia de variables aleatorias independientes infinita y de todas maneras se puede garantizar la existencia. Obviamente el caso infinito pues es muchísimo más pesado, pero de todas maneras sí existe. Bueno, voy a terminar la grabación.